Buenos días con todos. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. Somos el grupo número 3 que está conformado por Juan Carvalho, Carlos Díaz, Jared González, Ariana Ortiz y mi persona, Anthony Torres. Como resumen ejecutivo, tenemos que el presente proyecto tiene como finalidad principal el rediseño de la carretera que conecta la ciudad de Loja y la ciudad de Zamora Chinchipe. Esto permitirá beneficiar a la población de ambas ciudades. La vía del presente proyecto corresponde a la ruta Loja-Zamora, la cual se extiende en una longitud aproximada de 60 kilómetros. En un tramo en cuestión se encuentra comprometiendo desde el límite provincial hasta la reserva Arcoíris, en sentido sur-norte. Se lo ha planteado en base a las características topográficas que presenta la zona. Considerando el tipo de terreno, las vías secundarias anexadas a la carretera ya existente, quebradas, ríos, zonas donde existe población y sobre todo lugares en donde existan afectaciones como los deslizamientos de tierra, para de esta manera evitar afectaciones en la vía que se obstaculicen la circulación de vehículos. Antecedentes. Dentro de los antecedentes tenemos el objetivo principal del proyecto y su justificación. Como objetivo, tenemos que el presente proyecto se dirige en proponer el rediseño de un tramo de carretera entre las ciudades de Loja y Zamora Chinchipe. Este tramo pertenece a la ruta interprovincial E45, la cual estará ubicada a partir del límite provincial hasta la reserva Arcoíris en el kilómetro 23. Justificación. El deterioro gradual de las carreteras, de manera especial en el pavimento, es causado por factores climáticos como el clima, drenaje, cambios en las condiciones del suelo, tráfico terrestre de camiones de gran tonelaje, entre otros. Descripción del área del proyecto. Generalidades. El presente proyecto abarca toda la provincia de Loja. A lo largo de esta vía se pueden encontrar centros de diversión nocturna, comunidades dedicadas a la agricultura, cascadas, reservas naturales. Entre ellas tenemos el Parque Nacional Podocarpus, el cual es la reserva más grande con una biodiversidad y endemismo de la parte sur del Ecuador. Y por último, conecta con la hidroeléctrica de San Francisco. Dentro de la descripción del área tenemos la industria, los recursos hídricos y agricultura y minería. Dentro de la industria tenemos que en la ciudad de Loja se ha crecido notoria y considerablemente al pasar sus años. Entre las principales industrias tenemos la agricultura, en donde se puede encontrar maíz, frijol, cereales, choclos, entre otros frutos más. Dentro de los recursos hídricos tenemos que en la provincia de Loja cuenta con cuatro cuencas hidrológicas, entre ellas están la cuenca del río Jubones, Chira y las cuencas de los ríos El Oro y Santiago que se encuentran en la ciudad de Loja hasta la provincia de Zamora Chinchipe. Dentro de la minería tenemos que hasta el día de hoy se tienen 104 permisos de contratos de ejecución de la minería legal en la provincia de Loja. Asimismo, tenemos también el clima, sitios turísticos y la geología. Dentro de la descripción de la zona del proyecto, tenemos como generalidades que el cantón Loja se encuentra cubierta por una gran parte de depósitos aluviales procedentes de los ríos de Zamora y Malacatos que atraviesan la cuenca. Además, está ubicado a 2.573 metros sobre el nivel del mar. Dentro de esta tenemos la industria que del ámbito de la influencia del proyecto también están alineadas con la actividad industrial, especialmente a proveedores de procesadores y fabricantes de carnes y productos farmacéuticos. Asimismo, tenemos los recursos hídricos y agricultura. También tenemos el clima, en donde las temperaturas fluctúan desde los 18 grados hasta los 22 grados centígrados en la ciudad de Zamora Chinchipe y en Loja desde los 16 grados centígrados. Asimismo, los sitios turísticos, que no existen muchos por esta zona, y la geología. Diseño geométrico actual. La vía que conecta los cantones de Loja y Zamora posee una longitud de 60 kilómetros. Esta presenta un funcionamiento normal y continuo, por lo que a continuación detallaremos algunos
de los elementos presentes en el diseño, que tuvieron que ser evaluados en costos y en dimensiones para declinarse por la alternativa existente. Para obtener un diseño eficiente se debe definir ciertos aspectos como son la categoría, calzada, cunetas, velocidad de diseño y trazado. Eh, Todos estos son de suma importancia, ya que de esa manera se logra un correcto desempeño de la carretera, una buena relación con el ambiente y un periodo largo y continuo de servicio. Dentro de lo que son los parámetros tenemos lo que es la categoría y zona del terreno. Este es un factor importante, ya que en la localización física de la carretera, ya que afecta a distintas medidas de diseño. Para poder definir su categoría, nos guiamos en la norma ecuatoriana vial y en base a ello denominamos el terreno como terreno montañoso, debido a las siguientes características. Como se puede observar en la figura, la vía actual se extiende por distintas elevaciones presentes en la cordillera de los Andes, debido a que se ubica en la sierra ecuatoriana. Además, como se presenta en las imágenes de la derecha, se evidencian grandes movimientos de tierra y estructuras que ayudan a sobreguardar la carretera. En cuestión de la zona, se debe contemplar algunos aspectos necesarios, como lo son el ancho, el espacio de drenajes y obras hidráulicas, zona para servicios y, de ser necesario, espacio para futuras ampliaciones. También tenemos lo que es calzada y cunetas. Todas las vías, calles y autopistas poseen calzada. Estas se encuentran cubiertas por distintos materiales, como son el asfalto o el hormigón. En base a las diferentes necesidades, la carretera actual posee una calzada de hormigón, con un ancho de 7,5 metros, 3,75 de cada carril, por lo que es posible que circulen al mismo tiempo dos vehículos tipo del mismo ancho. Además, cada paña de hormigón tiene un largo de 4,1 metros y 3,73 metros de ancho. Estos presentan una inclinación del -2% para el correcto escurrimiento del agua sobre la carretera. Esto en base a las necesidades pluviométricas de la zona y las sugerencias de la norma. Cabe mencionar que en los tramos de curva el bombeo es sustituido por el peralte. Además, al tener presente que la vía se ubica en un terreno montañoso y atraviesa zonas de altas precipitaciones, como se puede observar en las imágenes, las cunetas son de mucha ayuda, ya que conducen el agua hacia las alcantarillas y como consiguiente a un lugar en el que no provoquen daños a la vía o inundaciones. Las dimensiones de esta dependerá del estudio hidráulico que se realice. También tenemos lo que es la velocidad del diseño. Las carreteras se diseñan para que sean seguras a distintas velocidades, las cuales satisfacen las necesidades de la mayoría de los conductores, ya que ellos la mantienen en constante uso. Asimismo, se debe tener en cuenta las distintas características de los potenciales conductores y su motivo de viaje, ya que de esto dependerá el tipo de vehículo que transita. Eh, para elegir la velocidad de diseño de la carretera Loja-Zamora, se tuvo que tener en cuenta la categoría y la topografía del camino. Además, se tiene que tener en cuenta las necesidades económicas de diseño, por lo que se determinó que la velocidad de diseño pudo ser entre 60, 70 o 80 kilómetros por hora, ya que pertenece a una carretera arterial de tipo montañoso. Finalmente tenemos lo que es el trazado planimétrico, y es importante mencionar que la mayor parte de las vías terrestres se encuentran conectadas por curvas horizontales y verticales, como es el caso de la carretera actual. Y a continuación en la imagen se presenta el trazado existente del tramo de estudio con sus diferentes curvas y entre tangencias que éste posee. Tránsito. Se entiende por el mismo que es el movimiento de circulación de peatones y vehículos para trasladarse de un lugar a otro en la vía pública, el cual está regulado por leyes y no reglamentos establecidos. En el presente capítulo se analiza la estimación del tránsito actual y del tránsito futuro en la ruta de 50 vía Loja-Zamora, desde el límite provincial hasta la reserva Arcoíris, con la finalidad de obtener datos que permitan tener un diseño correcto y eficiente. Generalidades. En el volumen del tránsito se tomó información del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y además se recopiló información del Observatorio de Seguridad Vial de la UTPL desde el año 2014 al 2019. En los años 2017 y 2018 no se tomaron en cuenta debido a que no existía información y en el año 2020 en adelante no se tomó en cuenta debido a la pandemia de COVID que existió. En cuanto a la distribución del tránsito, se pretende analizar los indicadores de la variación horaria, diaria, semanal y mensual del volumen del tránsito, y así realizar un análisis comparativo con los resultados obtenidos por el MOTOP
en la vía Loja-Zamora-Chinchipe. Se determinó que la distribución del volumen del tránsito promedio diario mensual es del 51% de Loja-Zamora y de un 49% de Zamora-Loja. Estos datos se obtuvieron del Observatorio de Seguridad Vial de la UTPL. En cuanto al crecimiento, la tasa del crecimiento vehicular de la ciudad de Loja, según el METOP 2015, está proyectada en una tasa de vida útil de 30 años, como se muestra en la tabla. Tránsito actual. Hace referencia al tránsito que existirá en el año en el que se habilite la vía y los vehículos puedan circular. Para determinar el tránsito actual se debe tomar en cuenta el tránsito existente, que se refiere a la cantidad de vehículos que circulan en un determinado tiempo. La carretera que va desde el límite provincial Loja hasta la reserva Arcoíris, en el cual se estima que su primer año de servicio sea el 2023. Y asimismo se presentan dos propuestas, y debido a esto no se encuentra información para determinar el tránsito promedio diario anual, y gracias a ello se tendrá una estimación del tránsito existente igual a cero. Tránsito atraído. Este parámetro de tránsito es para determinar la cantidad de vehículos que van a recorrer la nueva vía y a partir de la ruta original. Con los datos obtenidos del tránsito promedio diario anual se determinará tanto la ecuación lineal como la exponencial, y así verificó cuál de las dos tiene un mejor ajuste para trabajar en base a aquella ecuación y obtener el tránsito traído en el primer año de servicio. Se realizarán los cálculos correspondientes con las ecuaciones que se muestran en la pantalla, de donde en la ecuación lineal se obtuvo que y es igual a 1497,79 más 372,86 por y. Y en la ecuación exponencial se obtuvo que y es igual a 1528,38 por 1,16 elevado a la x. Gracias a los datos obtenidos, se determina que la ecuación de mejor ajuste es la ecuación lineal, debido a que se obtuvo 0,76 reemplazando en su fórmula. Y este resultado es el más cercano a 1. El tránsito futuro se calcula para poder soportar las cargas del incremento del volumen del tránsito actual en base a la vida útil del proyecto. Esta vida útil tiene un periodo máximo de entre 15 a 24 años, para lo cual en nuestro proyecto será de 15 años. Tiene tres parámetros, lo cual es el crecimiento normal del tránsito, la cual se relaciona con las personas y con sus deseos y capacidades para poder viajar, para lo cual la fórmula es del crecimiento normal del tránsito es igual al tránsito actual multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento vehicular elevado por el tiempo de retorno, menos el tránsito actual. Esto es para obtener cuánto es la variación que hay desde el tránsito actual y el crecimiento que va a suceder por las personas. El tasa de crecimiento vehicular lo obtuvimos promediando valores del periodo del 2021 al 2025 y nos dio un resultado de 2,36%. Y el resultado del crecimiento normal de tránsito nos sale 2.311 vehículos por día, calculados en el TPDA. El tránsito generado, estos se generan por nuevos viajes, ya sean por dos motivos: viajes que se realizaban por otros medios de transportes o tránsitos de viajes que se dirigían a otros destinos. Este va a tener un porcentaje que oscila entre los 5 a los 25% del tránsito actual, para lo cual en nuestro proyecto, debido a informes o documentos que encontramos, utilizamos un 25%, y para lo cual el tránsito generado en el 2023 va a ser de 1.213 vehículos por día. Esto debemos calcularlo en el tránsito futuro del 2038 y nos dará un resultado de 1.936 vehículos por día. Se tiene en cuenta que la fórmula se le resta el tiempo de retorno -2, debido a que creemos o tomamos en consideración de que va a iniciar este tipo de tránsito 2 años después del inicio de la ruta o de la habilitación. Y el tránsito desarrollado se genera por el mejoramiento del suelo o el terreno adyacente, ya sea por emprendimientos o por sitios donde pueden visitar o hacer turismo las personas. Este porcentaje oscila alrededor del 5%, para lo cual el mismo porcentaje lo ocupamos para este proyecto debido a documentos, para lo cual en el 2023 nos da un resultado de 243 vehículos por día y en el 2038 nos da un resultado de 408 vehículos por día. La composición vehicular se los clasificó de dos maneras: por clases de vehículos y clasificación ARX. Ambos datos se obtuvieron de tesis liberadas en el Internet. La clase de vehículos es una clasificación más general, debido a que va desde vehículos livianos, medianos y pesados.
Se sacó el promedio tanto en números como en porcentajes, mostrándonos que los vehículos pesados son los menores con un 1%, casi no transitan mucho, y los que más transitan son los livianos con un 82%. Los medianos teniendo una gran diferencia con el primero de un 17%. Para la clasificación ARX, esta es una clasificación más específica ya que va con denominaciones de cuántos ejes tienen. Los grupos tenemos una descripción, si es que son motocicletas, bicicletas, vehículos, automóviles, camiones, camionetas, etcétera. Las clases, que es tanto con su clasificación o denominación y con una enumeración que va del 1 al 12. Los parámetros que tienen y un ejemplo que se tiene a la derecha. Con la siguiente tabla también sacamos un promedio tanto en números como en porcentaje, para lo cual podemos ver que el SV2 es el que tiene mayor porcentaje, que es del 81,14%, y el que tiene menor o casi nula aparición son los BD11, el DRT, que es el número 12, con un 0,01% que casi no transita. Seguidamente tenemos el análisis de las rutas. Para el análisis de las rutas es necesario considerar el tránsito promedio diario anual que fue calculado con anterioridad. Y a partir de este se pueden obtener algunos parámetros que son importantes para el trazado de las rutas, los que son principalmente que tenemos un terreno montañoso, el tipo de la carretera también es una carretera montañosa. Tenemos una velocidad directriz de 50 kilómetros por hora, una pendiente recomendada del 10%. Tipo de superficie tenemos pavimento asfáltico. Y el coeficiente de tracción es de 44, que es para el pavimento asfáltico. En este sentido, pudimos calcular dos alternativas a partir de la alternativa que ya está creada. Para esto fue necesario obtener dos métodos para poder analizar las vías. El primer método tenemos que es el método de Bruce. Este método aplica el concepto de longitud virtual comparando así sus longitudes, desniveles y pendientes, para que de esta manera se tome solamente en cuenta el aumento de longitud correspondiente para el esfuerzo de tracción en las pendientes. Entonces tenemos que la longitud resistente en el sentido de ida es igual a la longitud total del trazado más el inverso del coeficiente de tracción por el desnivel o la suma de desniveles. Asimismo, la longitud resistente para el sentido opuesto es igual a la longitud total del trazado más el inverso del coeficiente de tracción por el desnivel o suma de desniveles más la longitud del tramo en cuestión por las pendientes que calculamos menos las pendientes recomendadas. De la misma manera, tenemos el siguiente método que es el equivalente a los pesos relativos. Este hace referencia a que se relacione de manera relativa y proporcional, obteniendo mediante la regla de 3 simple de acuerdo corresponda, seleccionando así la ruta cual tenga el menor valor adecuado. En este sentido, podemos tener algunos valores geométricos, los cuales son muy importantes para analizar las vías. En este caso tenemos los parámetros, la ruta actual, la alternativa 1, la alternativa 2. Los parámetros que vamos a tomar en cuenta son la longitud resistente de ida, de vuelta, la pendiente recomendada, la pendiente máxima promedio, pendiente mínima promedio, que en este caso se las calcula por Google Maps, las afectaciones por deslizamiento y las alcantarillas. Entonces, tenemos el método de Bruce, que el método de Bruce lo que hace es calcular la longitud resistente. Y vamos a tomar en cuenta los valores que tengan la mayor longitud resistente para elegir. En este caso tenemos la longitud resistente en sentido de vuelta. Y el valor menor de la longitud resistente de vuelta es el valor de la alternativa 2. En este caso podemos darnos cuenta que la alternativa 2 es una mejor alternativa de acuerdo al método de Bruce porque tiene menor longitud resistente. Seguidamente tenemos el de los métodos ponderados. El de los métodos ponderados hace relación a aplicar la regla de 3 simples según corresponda, así vamos a elegir la que tenga menor valor acumulado. En este sentido tenemos el parámetro, la ruta actual, la alternativa 2. Y en este caso, primeramente, en el parámetro de la longitud vemos cuál tiene menor longitud. En este caso la alternativa 2, a este le ponemos el valor de 1 y le ponderamos de acuerdo a los siguientes valores. Y así con los demás parámetros. Entonces, tenemos una sumatoria menor en la alternativa número 2. En este caso podemos concluir que según los métodos de pesos ponderados, la alternativa 2 es mejor. En conclusión, a partir de los dos análisis realizados en ambos métodos, la segunda alternativa resultó la más factible.